Isidora estaba de pie frente al viejo espejo del dormitorio de sus padres, y el vestido blanco le parecía ajeno, como si se lo hubieran puesto a otra persona. El satén le refrescaba la piel a través del fino forro, el corsé le quedaba ceñido, pero no le ahogaba. Se giró de lado, observando la silueta, y captó la mirada de su madre en el reflejo. ¿Por qué estás helada? Beatriz se revolvió alrededor de su hija, ajustándole los pliegues de la falda, subiéndole las mangas. El velo está descosido. Espera, voy a arreglarlo. Isidora se quedó inmóvil. Su madre jugueteaba con un peine, arreglando el velo para que no le cayera sobre los ojos. A Beatriz le temblaban los dedos, ya fuera por la excitación o por el cansancio del turno de noche en la clínica. Había sido enfermera durante 28 años y sus manos siempre olían a antiséptico, incluso en casa. Mamá, no presiones tanto, le pidió Isidora arrugando la nariz. Ten paciencia. Mañana será peor cuando te recoja el estilista. Su padre estaba sentado en el borde de la cama, con las palmas de las manos sobre las rodillas. Ramiro estaba callado, como de costumbre. Era un hombre de pocas palabras, acostumbrado a que su mujer y sus hijos hablaran por él. Trabajar como mecánico en una gasolinera le había enseñado paciencia y silencio. Allí se valoraban las manos, no las palabras. Ahora miraba a su hija con una seriedad inusual, como si intentara recordarla tal como era hasta mañana. Es un vestido precioso, dijo por fin. Caro, supongo. Lo pagó Ernesto, replicó Isidora. Dijo que quería que fuera perfecto. Claro que sí, suspiró Beatriz, dando un paso atrás para evaluar el resultado. Tiene mucho dinero. No sé para qué querría un hombre así a nuestra Isidora. Mamá, ¿mamá qué? Te digo la verdad. Podría haber elegido a cualquiera, pero te eligió a ti. Una chica de una familia sencilla que vende ropa en una tienda. Quizá no le gusté por mi dinero, sino por otra cosa. Si Dios quiere, si Dios quiere. Beatriz se cruzó de brazos rápidamente. Pero estoy preocupada. Todo está sucediendo muy deprisa. 6 meses de conocidos y ya casados. Isidora guardó silencio. Esta conversación se había repetido todas las noches durante los últimos 15 días. Su madre preocupada, su padre asentía sin interferir. Su hermano menor, Osvaldo, se burlaba de su ceremonialismo, pero defendía a su hermana. Ahora Osvaldo entraba en la habitación con una lata de refresco en la mano. Se detenía en la puerta y silbaba. Es guapa, como una novia. Soy una novia, listillo. Sí, mañana algún ricachón te llevará a rastras a su castillo y no volveremos a verte. Un castillo no, una casa, corrigió Isidora. Y lo harás, por supuesto. No voy a ir al fin del mundo. Su casa está al otro lado de la ciudad, dijo Osvaldo mientras se sentaba en la cama junto a su padre. Está en lo que se llama una urbanización cerrada. Hasta hace falta un pase para entrar. Pero es seguro, dijo Beatriz, ajustándose de nuevo los pliegues del vestido. No como aquí, donde roban todas las semanas. Isidora se apartó del espejo. Estaba cansada de estar de pie. Tenía las piernas rígidas y el corsé empezaba a oprimirle las costillas. El vestido era realmente bonito, pero extraño. Estaba acostumbrada a los vaqueros y las camisetas, a los zapatos cómodos con los que podía correr todo el día por la sala de ventas. Y mañana tendría que pasar horas en este edificio de satén y encaje, sonriendo a los invitados y fingiendo estar cómoda. ¿Puedo quitarme esto?, preguntó. No puedo respirar. Vamos, vamos, asintió su madre. Ten cuidado de no romperlo. Tengo que ponérmelo mañana. Isidora buscó la cremallera, pero Beatriz ya estaba a su lado, ayudándola a desabrochar el corsé. El vestido se deslizó lentamente e Isidora respiró aliviada, quedándose en una camiseta ligera y unos pantalones cortos. Colgó el vestido en el perchero, alisando cuidadosamente la falda. ¿Cuándo viene Paloma?, preguntó saliendo del dormitorio. Dijo que a las 6, dijo Osvaldo. Eran solo las 6:30. Isidora fue a la cocina, se sirvió agua del filtro y se la bebió de un trago. Hacía un calor sofocante en el piso, las ventanas daban al sol, y ni siquiera las ventanas abiertas ayudaban al calor. Se apoyó en la nevera y cerró los ojos. Mañana. Mañana empezaría una nueva vida. Una casa diferente, gente diferente, reglas diferentes. Ernesto le había prometido que no necesitaría nada, que él se ocuparía de todo. Pero no era la falta de dinero lo que asustaba a Isidora, sino lo desconocido.
Conoció a Ernesto hace 6 meses, a finales de marzo. Él entró en la tienda donde ella trabajaba, en el centro comercial de la plaza. Era una tienda de ropa normal y corriente, nada especial. Isidora estaba en el mostrador, presentando las novedades cuando él se acercó y le preguntó si podía ayudarle a elegir un regalo para sus socios. Necesitaba camisas estrictas, de alta calidad, pero no demasiado caras. Isidora le mostró varios modelos, le explicó la diferencia de tejidos y le recomendó colores neutros. Ernesto escuchaba atentamente, hacía preguntas, bromeaba. Era alto, esbelto, con un corte de pelo impecable y las manos bien cuidadas. Vestía caro, pero sin gritar lujo. Compré 4 camisas, pagué con tarjeta y al salir le pedí su número de teléfono. Por si necesito más consejos sobre ropa, dijo con una sonrisa. Isidora se rió, pero dio el número. No porque esperara una continuación, sino por diversión, sin pensar. Al día siguiente le escribió y la invitó a tomar un café. Ella dijo que sí. Se reunieron en un café no lejos del centro comercial y hablaron durante 2 horas. Ernesto resultó ser un interlocutor interesante. Hablaba de sus negocios, de viajes a otras ciudades, le preguntaba por su vida, escuchaba sin interrumpir. No intentaba impresionar, no presumía, no se imponía. Simplemente estaba allí para ella. Luego hubo otros encuentros, cenas en restaurantes decentes, paseos por el paseo marítimo, excursiones fuera de la ciudad. Ernesto siempre se comportaba como un caballero. Le abría las puertas, le daba la mano, la acompañaba a casa. Isidora se acostumbró a su presencia, a que la llamara todas las noches para preguntarle cómo le había ido el día. Le gustaba esa sensación de cuidado, de atención. Antes de Ernesto, había habido hombres en su vida, pero nadie la había tomado tan en serio. 3 meses después le propuso matrimonio. La llevó a lo alto de una colina desde la que se dominaba toda la ciudad. Sacó una caja con un anillo y le preguntó si aceptaba ser su esposa. Isidora estaba confusa. No esperaba que fuera tan rápido, pero Ernesto la miraba con tanta esperanza, con tanta calidez, que ella no pudo negarse. Sí, dijo, estoy de acuerdo. Le puso el anillo en el dedo, la besó, la abrazó, e Isidora creyó que era la decisión correcta. El timbre de la puerta la sacó de sus recuerdos. Abrió los ojos, se levantó de la nevera y fue a abrir. Paloma estaba en el umbral con una bolsa grande en las manos y una botella de vino bajo el brazo. «Hola, novia», dijo al entrar en el piso. «Vengo con regalos, vino y un montón de maquillaje que se te olvidará ponerte mañana». «Hola, Paloma», Isidora abrazó a su amiga. «Pasa, mamá está en la cocina preparando té». Pasaron al salón. Paloma tiró el bolso en el sofá y miró a su alrededor. «¿Dónde está el vestido? Quiero verlo». «En el dormitorio». «Pero ya me lo he quitado. Estoy cansada de estar de pie». «Vale, puedes enseñármelo más tarde. Vamos a asegurarnos de que todo está listo». «¿Tienes la lista?» Isidora asintió y sacó un cuaderno de la mesita de noche, donde estaban anotadas todas las cosas que había que hacer antes de la boda. Paloma cogió el cuaderno y pasó los ojos por las líneas. Flores encargadas, fotógrafo confirmado, coches pagados. La tarta llegará mañana por la mañana. Todos los invitados están al tanto. No creo que se hayan olvidado de nada. Eso espero, suspiró Isidora. Tengo la sensación de que se me ha olvidado algo. No, no te has perdido nada. Solo estás nerviosa. Es normal. Se sentaron en el sofá. Paloma abrió su bolso y empezó a tender tubos de cremas, cajas de sombras, pintalabios. ¿Todo esto es para mí? Isidora se sorprendió. Sí, la estilista lo hará mañana, por supuesto, pero por si quieres corregir algo, es mejor tenerlo a mano. Siempre has pensado en todo. Alguien tiene que hacerlo, sonrió Paloma. Siempre estás en las nubes. Beatriz trajo el té, puso las tazas sobre la mesa y se sentó junto a las chicas. Paloma, cariño, al menos dile a mi hija que tiene demasiada prisa, empezó. A lo mejor te hace caso. Mamá, por favor, no, pidió Isidora. Beatriz, todo va a salir bien, dijo Paloma tranquilamente. Isidora es adulta, sabe lo que hace. Lo sabe, masculló la madre, pero guardó silencio. Paloma miró a Isidora y ambas contuvieron a duras penas la risa. Beatriz siempre se preocupaba más de lo necesario, convirtiendo cualquier acontecimiento en un drama. Cuando su madre se marchó a la cocina, Paloma se inclinó hacia Isidora y le preguntó en voz baja. ¿Estás realmente segura?
¿De qué? De él, Ernesto. Solo os conocéis desde hace 6 meses. Es tiempo suficiente para saber que es adecuado para mí. ¿Adecuado? Paloma enarcó una ceja con escepticismo. Isidora, ¿estás enamorada de él? Isidora dudó. De amor. No sabía cómo sentirse. Ernesto era un buen hombre, cariñoso, confiable. Era tranquilo, seguro. ¿No era suficiente? No lo sé, admitió. Pero me hacía sentir bien. Paloma suspiró. Está bien, lo importante es que no lo dudes. El teléfono de Isidora sonó sobre la mesa. El nombre de Ernesto apareció en la pantalla. Ella lo descolgó. Hola. Hola, cariño. Su voz era suave, tranquila. ¿Qué tal todo? ¿Estás preparada para mañana? Lo estoy. Me probé el vestido, comprobé cada pequeño detalle. Estupendo. Te recogeré a las 9:00 de la mañana. No llegues tarde. No llegaré tarde, sonrió Isidora. No llegaré tarde, sonrió Isidora. Descansa hoy, recupera fuerzas. Mañana será un día largo. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, novia mía. Colgó. Paloma la miró con expresión impenetrable. ¿Qué? Preguntó Isidora. Nada. Paloma se encogió de hombros. Es que te pones radiante cuando te llama. ¿Eso es malo? No, es bueno. Significa que eres muy feliz. Por la noche toda la familia se reunió para cenar. Beatriz cocinó un guiso con verduras. Ramiro abrió una botella de vino barato. Osvaldo trajo de la nevera los restos de un pastel comprado hacía 3 días. Se sentaron a la vieja mesa, hablando de todo y de nada. El padre guardaba silencio, pero en un momento levantó la copa y dijo, «Por mi hija, le deseo paciencia y sabiduría». «¿Paciencia?», interrumpió Isidora. «¿Por qué paciencia?». «Porque es lo más importante en el matrimonio», respondió Ramiro. «El amor va y viene, pero la paciencia permanece». «Papá, eres un romántico», se rió Osvaldo. «Soy realista», dijo su padre con calma. «Y digo lo que sé». Beatriz se secó los ojos con un pañuelo. Llevaba una semana llorando casi todas las noches, e Isidora había dejado de prestarle atención. «Mi niña se va a casar», sollozó la madre. «Qué rápido se ha ido todo». «Mamá, no me estoy muriendo», dijo Isidora. «Solo me voy a casar». Lo sé, pero no me importa». Después de cenar, Paloma se fue, prometiendo volver mañana temprano para ayudar con los últimos preparativos. Isidora se acostó en su antigua habitación, en la estrecha cama en la que había dormido desde niña. Mañana se la llevarían de aquí, y nunca más volvería a vivir aquí. La idea era extraña, aterradora y excitante al mismo tiempo. Cerró los ojos y escuchó los sonidos del apartamento, el murmullo de la televisión en el salón, los pasos de su padre en la cocina, la respiración de su madre detrás de la pared. Todo eso pronto quedaría atrás. Mañana empezaría una vida diferente. Ernesto llegó a las 9 en punto de la mañana, como había prometido. Isidora oyó el claxon de un coche, miró por la ventana y vio un todoterreno negro aparcado delante de la entrada. El corazón le dio un vuelco. Se miró en el espejo. Peinada, maquillada. El vestido le quedaba perfecto. Paloma había sido mejor estilista que cualquier profesional, aunque había estado jurando y nerviosa durante 1 hora, mientras trabajaba en el pelo de Isidora. «Bueno, novia, ¿vamos?», gritó Osvaldo desde el pasillo. El novio estaba esperando. Isidora cogió el ramo que yacía sobre la mesa del pasillo, rosas blancas con hojas verdes atadas con cinta de raso. Beatriz se acercó, se ajustó el velo por última vez y besó a su hija en la mejilla. «Felicidades, hija mía», susurró, y sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. «Gracias, mamá». Ramiro estaba en la puerta, con un traje viejo pero limpio, y el rostro serio. Cogió a su hija del brazo y salieron al rellano. Bajaron despacio para que Isidora no se enredara con el dobladillo del vestido. Ernesto les esperaba abajo, vestido con traje azul marino, camisa blanca y corbata burdeos. Sonrió al ver a la novia. «Estás preciosa», dijo acercándose. «Gracias». Isidora notaba cómo sus mejillas se ruborizaban bajo la capa de base de maquillaje. Ernesto la ayudó a subir al coche, sujetándole el vestido para que no se enganchara en la puerta. Ramiro y Beatriz subieron al asiento trasero y Osvaldo se acomodó a su lado. Paloma le siguió en taxi. Había prometido llegar al restaurante antes que nadie para comprobarlo todo.
El trayecto duró unos 40 minutos. El restaurante estaba a las afueras de la ciudad, en una zona donde recientemente se había construido una nueva urbanización. El edificio era moderno, con paredes de cristal y techos altos. Delante de la entrada había macetas con flores y en el aparcamiento ya se habían reunido varios coches. Isidora reconoció el coche de su antigua compañera de tienda, el viejo sedán de la tía Luisa, pariente lejana de su madre. Cuando entraron, Paloma ya estaba dando órdenes a los camareros, indicándoles dónde colocar los jarrones de flores. Se dio la vuelta, vio a Isidora y se acercó corriendo. Por fin, pensé que habías cambiado de opinión. ¿Por qué iba a hacerlo? No sé. Paloma se miró el vestido y se ajustó un pliegue de la falda. Estás muy guapa. Ven, te enseñaré dónde te sentarás. El restaurante era grande, con ventanas panorámicas que daban al jardín. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos, cada una con velas en candelabros altos, platos con un borde dorado y copas de cristal fino. En el centro de la sala había una larga mesa para los recién casados, decorada con guirnaldas de rosas blancas y crema. Isidora se detuvo, contemplando todo aquel esplendor. Ernesto no había sido tacaño. Sabía que la boda costaría una buena suma, pero no se había dado cuenta de que sería tan fastuosa. ¿Te gusta?, le preguntó Ernesto, acercándose por detrás. Me encanta. Es demasiado bonito. Te mereces lo mejor. Los invitados empezaron a llegar a las 11. Primero llegaron los parientes de Isidora, el tío Félix con su mujer y sus 3 hijos, la prima Rosario, que se quejó del tráfico durante todo el camino, la tía Luisa y su marido, algunos parientes lejanos a los que Isidora solo había visto en fiestas familiares. Luego llegaron sus compañeras de la tienda. Marta, Graciela, Evelina, llegaron juntas trayendo un sobre con dinero y una caja de bombones. Isidora las abrazó y les dio las gracias por venir. Hoy pareces una princesa, dijo Marta mirando su vestido. Tienes suerte de tener un prometido. Gracias, sonrió Isidora. ¿De verdad es tan rico como dicen? Evelina no pudo resistirse. Evelina, no, la instó Graciela. Que no haga qué, solo tengo curiosidad. Isidora guardó silencio. No quería hablar de los asuntos financieros de Ernesto con sus colegas. En realidad no sabía cuánto dinero tenía. Nunca hablaba de ello directamente. Solo mencionaba que las cosas iban bien. Los invitados por parte de Ernesto empezaron a llegar pasadas las 12:30. Llegaron en coches caros, salieron con trajes de marcas famosas, con las caras seguras de gente acostumbrada al lujo. Los hombres con chaquetas austeras, las mujeres con vestidos que costaban más que el sueldo mensual de Isidora. Saludaron a Ernesto, lo felicitaron, lanzaron miradas corteses a la novia. Isidora estaba cerca, sonriendo, estrechando manos. Los nombres y las caras se confundían. Algunos se presentaron como socios, otros como viejos amigos, otros simplemente asintieron y se dirigieron a su mesa. El contraste entre las dos partes era evidente. Los parientes de Isidora se apiñaban, ocupando mesas junto a la ventana, hablando en voz baja, como si temieran ser molestados. Los invitados de Ernesto se sentaban más cerca del centro, hablando en voz alta, riendo, sintiéndose como en casa. Beatriz jugueteaba nerviosa con su servilleta, sentada junto a Ramiro. Su padre estaba callado, mirando su vaso de agua. Osvaldo ya se había servido champán y había bebido un buen trago. No tengas prisa, dijo Isidora en voz baja al pasar junto a él. Tranquila, hermanita, respondió él. Es un día de fiesta. La ceremonia comenzó a mediodía. El anfitrión invitado, un joven con traje claro, pidió a todos que tomaran asiento. Isidora y Ernesto se colocaron frente a la mesa de los recién casados, de cara a los invitados. El anfitrión pronunció un discurso sobre el amor, la familia y la felicidad. Sus palabras eran bellas pero formulistas. Isidora escuchaba sin entusiasmo, concentrada en no caerse sobre sus zapatos de tacón. Ernesto la cogió de la mano y su palma era cálida, seca, segura. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, Ernesto sacó una cajita del bolsillo, la abrió y deslizó el anillo en el dedo de Isidora. El oro brilló a la luz del candelabro. Isidora hizo lo mismo, colocando el anillo en el suyo. El locutor los declaró marido y mujer y los invitados aplaudieron. Ernesto se inclinó y besó a Isidora en los labios. El beso fue corto, comedido, pero provocó los gritos y silbidos de algunos de los invitados.
comenzó el banquete. Los camareros servían aperitivos, cortes de carne y queso, ensaladas, platos calientes. Isidora no comió casi nada, solo bebió agua. Tenía el estómago revuelto por la emoción y no podía comer. Ernesto, en cambio, comía tranquilamente, hablando con sus vecinos, en la mesa, bromeando. Estaba en su elemento, confiado y relajado. Paloma se sentó a la derecha de Isidora, susurrándole algo al oído todo el tiempo, comentando sobre los invitados. ¿Ves al del traje gris? Señaló con la cabeza a uno de los socios de Ernesto. Ya había tomado su tercera copa y el banquete acababa de empezar. Paloma, no, pidió Isidora en voz baja. ¿Que no haga qué? Solo te estoy divirtiendo. Estás sentada como en un funeral. Estoy nerviosa. Ya veo, pero trata de relajarte un poco. Es tu día. Isidora asintió, cogió el tenedor e intentó comer un trozo de ensalada. Le costó. Recorrió el salón buscando a sus padres con la mirada. Beatriz hablaba con la tía Luisa. Ramiro comía en silencio. Osvaldo estaba sentado en una mesa vecina, junto a los amigos de Isidora de la tienda. Decía algo, gesticulaba, y las chicas se reían. Tenía las mejillas sonrojadas. Parecía que no había parado de beber una copa de champán. Después de los aperitivos, sirvieron comida caliente, carne con verduras, pescado en salsa de nata, guarniciones. Isidora comió unas cucharadas de arroz, no pudo comer más. Ernesto se inclinó hacia ella. «Apenas comes nada. ¿No te encuentras bien?» «No, es que no tengo hambre. Al menos prueba el postre. La tarta estaba buenísima». «Buena», prometió. Los invitados siguieron comiendo, bebiendo y hablando. El ambiente se fue relajando poco a poco. Alguien se levantó para felicitar a los recién casados. Hizo un brindis. Luego se levantó otro, luego un tercero. Las palabras eran agradables, los deseos sinceros, pero Isidora ya no podía distinguirlos. Todo se fundía en un murmullo. En algún momento Ernesto se levantó, tomó una copa de champán y pidió atención. «Amigos, familiares, queridos invitados», comenzó, y la sala enmudeció. «Quiero agradeceros que hayáis venido a compartir este día con nosotros. Es muy importante para mí. Hoy me he casado con la mujer más hermosa que he conocido. Isidora, has cambiado mi vida. Me has enseñado a ser mejor persona, más amable. Prometo cuidarte, protegerte y amarte siempre». Los invitados volvieron a aplaudir. Isidora sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó, conteniéndolas. Ernesto se sentó a su lado y le tomó la mano. «Gracias», susurró ella. «Es verdad», dijo él. «Cada palabra». Tras el discurso, Ernesto sacó una cajita, la abrió y se la tendió a Isidora. Dentro había una pulsera de oro, fina, grabada en el interior. Isidora la tomó, leyó el grabado. «Para Isidora, con cariño, Ernesto». «Esto es para ti», dijo, «para que siempre recuerdes este día. Es precioso». Isidora se colocó la pulsera en la muñeca. «Gracias». Ernesto la besó en la sien y ella se apretó contra él, sintiendo que la tensión se desvanecía. Osvaldo, mientras tanto, se había animado por fin. Se acercó a la mesa donde estaban sentadas Marta, Graciela y Evelina, e intentó coquetear con las tres al mismo tiempo. Las chicas rieron, respondiendo a sus bromas, e Isidora pudo ver que Evelina estaba claramente interesada. Sacudió la cabeza y miró a su hermano. Tenía 22 años, estudios universitarios, pero se comportaba como un adolescente. Esta noche, sin embargo, estaba bien dejarle tontear un poco. «Tu hermano es un tipo divertido», dijo Ernesto, siguiendo la mirada de Isidora. «A veces demasiado», respondió ella. «No pasa nada, que se divierta». Paloma se acercó a la mesa de los recién casados, se inclinó hacia Isidora. «Tienes que arreglarte el maquillaje. Vamos al baño». Isidora se levantó, sujetándose el dobladillo del vestido, y siguió a su amiga. En el baño, Paloma sacó de su bolso polvos, lápiz de labios y un peine. «Vamos a asearte. Tienes las mejillas brillantes». Isidora se arregló la cara obedientemente. Paloma aplicó los polvos, corrigió el pintalabios, alisó un mechón suelto de pelo. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó. «Cansada, pero estoy bien». Ernesto se portó bien. Se comportó impecablemente. Incluso tus parientes eran como sus mejores amigos. Es bueno con la gente. Isidora estuvo de acuerdo. «¿Le quieres?»,
preguntó Paloma de repente. Isidora se quedó helada. La pregunta se la habían hecho ayer, pero entonces no la había respondido con sinceridad. Ahora, de pie en el lavabo del restaurante, vestida de novia, con un anillo en el dedo, tenía que saber la respuesta. No lo sé, dijo en voz baja, pero me siento segura con él. ¿Segura? ¿No es suficiente? Paloma suspiró y se guardó el maquillaje en el bolso. Probablemente no. Pero Isidora, si alguna vez sientes que algo va mal, prométeme que me llamarás. Ahora mismo, cuando quieras. Te lo prometo. Pero ¿por qué dices eso? ¿Qué podría estar mal? Por nada, solo promételo. Vale, lo prometo. Volvieron al salón justo cuando traían la tarta. Era enorme, de 3 pisos, decorada con crema blanca y flores frescas. Los camareros la pusieron en una mesa aparte, y el anfitrión invitó a los recién casados a cortar el primer trozo. Isidora y Ernesto se colocaron junto a la tarta, cogieron juntos el cuchillo y lo pasaron por el piso inferior. Los invitados volvieron a aplaudir. Alguien gritó. Ernesto besó a Isidora, esta vez durante más tiempo, y ella sintió que le ardían las mejillas. La tarta estaba deliciosa. Bizcocho con crema de mascarpone y relleno de fresa. Isidora se comió un trocito, y por fin su estómago se calmó un poco. Ernesto comió con gusto, elogiando al pastelero. Después de la tarta, empezó el baile. El primer baile de los recién casados, con una canción lenta, que Isidora había elegido hacía unas semanas. Ernesto guiaba con seguridad, y ella se limitaba a seguirle, intentando no pisar el dobladillo de su vestido. Los invitados se quedaron mirando, haciendo fotos con sus teléfonos. Cuando terminó la canción, otras parejas se unieron a ellos. Ramiro invitó a Beatriz y dieron vueltas el uno alrededor del otro. La madre bailaba torpemente, pero con una sonrisa en la cara. Osvaldo arrastró a Evelina a la pista, le rodeó la cintura con el brazo y comenzaron a moverse al ritmo de la música. Paloma bailaba con una de las parejas de Ernesto, un hombre mayor de pelo canoso que claramente intentaba impresionarla. Paloma sonreía amablemente, pero Isidora se daba cuenta de que su amiga se aburría. La velada se prolongó durante mucho tiempo. Los invitados siguieron bebiendo, bailando y hablando. En un momento dado, Beatriz se acercó a su hija y la abrazó. «Me alegro mucho por ti», susurró. «Me alegro mucho. Gracias, mamá. Ernesto es un buen hombre. Veo cómo te mira. Te aprecia». Isidora quiso creer aquellas palabras. En efecto, Ernesto se había comportado impecablemente durante todo el día. Charló con sus familiares. Bromeó con Osvaldo. Agradeció la ayuda de Paloma. Era atento, cariñoso. E Isidora sintió que había hecho la elección correcta. Hacia las 10 de la noche los invitados comenzaron a dispersarse. Los familiares fueron los primeros en salir, despidiéndose, deseándoles felicidad. Beatriz volvió a llorar abrazando a su hija. Ramiro estrechó la mano de Ernesto y le dijo, «Cuídala». «Te lo prometo», respondió Ernesto. Osvaldo abrazó a su hermana y le susurró al oído, «Si necesitas algo, llámame. Allí estaré». «Gracias», sonrió Isidora. Siguieron sus compañeros de la tienda y luego llegaron los parientes lejanos. Los invitados de Ernesto se quedaron más tiempo, bebiendo whisky en un rincón de la sala, hablando de negocios. Paloma fue la última en despedirse de Isidora. «Recuerda lo que prometiste», dijo abrazando a su amiga. «Me llamarás si necesitas algo». «Lo haré», asintió Isidora. «Gracias por todo». Cuando el salón quedó vacío, Ernesto tomó la mano de Isidora. «Vamos a casa», dijo. «¿Estás cansada?» «Muy cansada». Salieron del restaurante y subieron al coche. El trayecto hasta la casa de Ernesto duró una media hora. Isidora miró por la ventanilla la ciudad nocturna, las luces de las calles, los escasos coches. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo la vida de otra persona. La casa de Ernesto estaba en una urbanización cerrada en las afueras. El guardia de la entrada les saludó y abrió la barrera. Ernesto se adentró en el recinto y aparcó delante de su chalet. La casa era moderna, de 2 plantas, con grandes ventanales y un cuidado jardín frente a la entrada. Ernesto salió del coche, la rodeó, abrió la puerta a Isidora y la ayudó a salir. «Bienvenida a casa», le dijo. Isidora cruzó el umbral y la puerta se cerró tras ella. El primer día después de la boda empezó tarde. Isidora se despertó en un dormitorio desconocido, en una cama extraña,
bajo una pesada manta que olía a detergente para la ropa y a algo más. Un olor caro y evasivo. El sol brillaba a través de las gruesas cortinas, dejando una estrecha franja de luz en el suelo. Giró la cabeza. No había nadie. Ernesto ya se había levantado. Isidora se levantó, se puso la bata que descansaba en el sillón junto a la cama y salió al pasillo. La casa era tranquila, espaciosa, de techos altos y paredes blancas. El suelo era de baldosas claras, frías para sus pies descalzos. Recorrió el pasillo, miró varias habitaciones. El salón, con un gran sofá y un televisor en la pared. Un estudio, con un enorme escritorio y estanterías de libros. Otro dormitorio, vacío, con ropa doblada sobre la cama. Finalmente encontró la cocina. Ernesto estaba de pie junto a la mesa, hojeando algo en una tableta, con una taza de café en la mano. Vestía un pantalón casero y una camiseta, con el pelo ligeramente despeinado. Cuando vio a Isidora, sonrió. «Buenos días, señora Ibarra». Isidora se sobresaltó. La señora Ibarra. Se trataba de ella. Ahora llevaba su apellido, aunque aún no estaba acostumbrada. «Buenos días», respondió acercándose. «¿Le apetece un café?» «Sí, por favor». Ernesto le sirvió el café de la cafetera de la cocina, añadiéndole leche, como a ella le gustaba. Isidora cogió la taza y le dio un sorbo. El café era fuerte, amargo, pero agradable. «He pedido el desayuno», dijo Ernesto. «Estará aquí dentro de media hora. Espero que tengas hambre». «Un poco. Luego puedes echar un vistazo. Es una casa grande. Es fácil perderse». Isidora asintió. Realmente se sentía perdida en este espacio. Todo le resultaba extraño. Los muebles, los olores, los sonidos. En casa de sus padres conocía cada rincón, cada tabla del suelo que crujía. Aquí todo era nuevo, desconocido. El desayuno venía en cajas blancas. Cruasanes, fruta fresca, yogur, mermelada. Comieron en la cocina. Ernesto habló de sus planes. «Estoy pensando en ampliar el negocio», dijo, untando mermelada en un croissant. «Abrir 3 tiendas más en otras ciudades. El mercado de la electrónica está creciendo. La demanda es alta. Si gestionas bien tu capital, podrías duplicar tus beneficios en un año». Isidora escuchó, asintiendo, sin entrar en detalles. El negocio de Ernesto le resultaba incomprensible. Vendía ropa, contaba las ganancias al final del día, recibía un sueldo fijo, y hablaba de capital, inversiones, beneficios con tanta facilidad como si fuera algo natural. «¿No te aburre oír hablar de eso?», le preguntó al notar su mirada distraída. «No, es que no se me dan muy bien estas cosas». «No pasa nada. Pronto te acostumbrarás. Te contaré cosas a menudo. Para mí es importante que entiendas lo que hago». Después del desayuno salieron al jardín. El jardín era pequeño, pero estaba bien cuidado. Arbustos bien recortados. Un camino de piedra. Un banco bajo un árbol. Ernesto se lo enseñó. Le explicó que el jardinero venía 2 veces por semana, que podían plantar flores si querían. «¿Te gusta este sitio?», le preguntó. «Sí, es precioso», respondió Isidora. «Tranquilo, eso es lo principal. Estoy cansada del ruido de la ciudad. Aquí puedo descansar». Se sentaron en un banco y Ernesto le pasó el brazo por los hombros. «Sé que no estás acostumbrada», dijo, «pero te prometo que pronto te acostumbrarás. Ahora esta es tu casa, nuestra casa». Isidora se apoyó en él y cerró los ojos. El sol le calentaba la cara, los pájaros cantaban en los árboles. Quizá tuviera razón, quizá se acostumbraría de verdad. El resto del día transcurrió tranquilo. Ernesto trabajaba en el estudio, Isidora deambulaba por la casa, explorando las habitaciones, abriendo armarios, ordenando sus cosas que Ernesto había trasladado aquí con antelación. Por la noche cenaron juntos, vieron una película y se acostaron temprano. Todo era tranquilo, mesurado, casi perfecto. El segundo día, Ernesto se levantó temprano. Isidora se despertó con el ruido del agua de la ducha. Abrió los ojos y vio que fuera de la ventana aún estaba oscuro. Se giró sobre su otro lado e intentó volver a dormirse, pero no lo consiguió. 10 minutos después, Ernesto salió del cuarto de baño, vestido de traje y con el pelo húmedo. «Tengo que irme por negocios», dijo abrochándose la camisa. «Volveré por la tarde, sobre las 8». «Bien», se sentó Isidora en la cama. «¿Quieres desayunar? No hay tiempo. Comeré por el camino». Se inclinó sobre ella, le besó la frente,
Cogió su maletín y salió del dormitorio. Isidora oyó el portazo de la puerta principal, el motor del coche arrancar. Luego se hizo el silencio. Estaba sola en la gran casa vacía. Isidora se levantó, se lavó la cara y se vistió. En la cocina se preparó una taza de café y se comió los restos del croissant del desayuno de ayer. Los platos del fregadero estaban limpios. Ernesto debía de haberlos lavado antes de irse. Isidora se sirvió otra taza de café. Se sentó a la mesa y miró por la ventana. El jardín parecía tan tranquilo y sereno como ayer, pero ahora el silencio era aplastante. Intentó entretenerse. Encendió la televisión, pero los programas eran aburridos. Cogió un libro que había encontrado en la estantería del salón, leyó unas páginas y lo dejó a un lado. Llama a su madre y hablan unos 5 minutos, pero Beatriz está trabajando y no puede hablar mucho tiempo. Llamó a Paloma, pero su amiga también estaba ocupada. Había una urgencia en la clínica. El reloj solo marcaba la 1 de la tarde. Aún faltaba una eternidad para la noche. Isidora decidió que había que hacer algo. No podía quedarse sentada esperando. Recordó cómo en las películas las esposas sorprenden a sus maridos. Preparan la cena, ponen la mesa, se reúnen con ellos con un bonito vestido. Tal vez debería intentarlo ella también. Ernesto estaría encantado. Abrió la nevera y examinó los alimentos. Pollo, verduras, queso, hierbas. Podía prepararse algo sencillo pero sabroso. Isidora no era una gran cocinera, pero sabía hacer comidas básicas. Sacó un pollo, empezó a trincharlo y a cortar verduras. El trabajo la tranquilizaba, la distraía de sus pensamientos. 1 hora y media después, el pollo estaba en el horno, las verduras guisadas y la mesa puesta. Isidora sacó las velas que había encontrado en el armario del salón, las colocó sobre la mesa y las encendió. La luz era suave, romántica. Dio un paso atrás y evaluó el resultado. No estaba mal. Ahora tenía que ordenar. Isidora subió al dormitorio, abrió el armario, sacó el vestido nuevo que se había comprado antes de la boda, pero que nunca se había puesto. Era azul oscuro, de corte sencillo, pero precioso. Se cambió, se arregló el pelo, se maquilló, se miró en el espejo. Tenía buen aspecto. El reloj marcaba las 6:30. Ernesto dijo que volvería a las 8. Otras 2 horas y media. Isidora bajó, comprobó que el pollo estaba casi hecho. Apagó el horno y tapó la fuente para mantenerla caliente. El tiempo transcurría penosamente lento. Isidora se paseó por el salón, ajustando las velas de la mesa, encendiendo y apagando la música de su teléfono, tratando de elegir la adecuada. Finalmente se decidió por una tranquila composición instrumental. A las 7:30 oyó el ruido de un coche. El corazón le dio un vuelco. Ernesto había vuelto pronto. Isidora se apresuró a asomarse a la ventana. Sí, su todoterreno había entrado en el aparcamiento. Quiso salir corriendo a su encuentro, pero cambió de idea. Sorpresa. Tenía que haber una sorpresa. Subió rápidamente al dormitorio y miró a su alrededor. ¿Dónde esconderse? ¿Debajo de la cama? Estúpido. ¿En el armario? Estúpido. Mi mirada se posó en la ventana, donde había una gruesa cortina, pesada, de color gris oscuro. Si te ponías detrás, Ernesto no se daría cuenta. Isidora se agachó detrás de la cortina y se apretó contra la pared. La tela era tan gruesa que casi impedía el paso de la luz. Contuvo la respiración. La puerta principal se cerró de golpe. Pasos sobre las baldosas, luego silencio. Isidora esperó a que Ernesto la llamara, pero guardó silencio. Quizá pensó que estaba en la otra habitación. ¿Isidora? Por fin llegó su voz. ¿Estás en casa? Ella no contestó, conteniendo una sonrisa. Que pensara que no estaba. La sorpresa sería aún mejor. Pasos por el pasillo y silencio. Al parecer, Ernesto estaba echando un vistazo a la casa. Isidora lo oyó entrar en la cocina y luego en el salón. Después, silencio. Y entonces llegó su voz, pero una voz diferente. No era la misma voz que había usado para hablarle. Fría, dura, como de negocios. Ya he llegado. Ella no está aquí. Debe de haber ido a alguna parte. Isidora se quedó helada. ¿Con quién está hablando? ¿Con el teléfono? Sí, todo va según lo previsto, continuó Ernesto. No hay problemas. Ella no sospecha nada. El corazón de Isidora latió con más fuerza. ¿Qué querrá decir? Querida, cálmate. Te prometí que todo iría bien.
Querida mía, llamó a alguien mi amor. A ella no, a otra persona. Empezaré a transferir dinero a través de sus cuentas en una semana, dijo Ernesto, y su voz era tranquila, calculadora. Ella firmó todos los documentos sin siquiera leerlos, confiada, como una niña, la tapadera perfecta. Isidora se llevó la mano a la boca para no gritar. No, no es verdad. Ha oído mal. Hago unas cuantas operaciones, espero a que las cosas se calmen y luego desaparezco, continuó Ernesto. Un mes como mucho. Entonces estaremos juntos. Ya he reservado los billetes. A Isidora le fallaron las piernas. Se apoyó en la pared para no caerse. Le costaba respirar. El aire no llegaba a sus pulmones. Es inexperta, ingenua, dijo Ernesto, y había algo parecido al desprecio en su voz. Ni siquiera le preguntó qué firmaba. Simplemente confió en ella. Había sido vendedora toda su vida. ¿Qué podía saber de finanzas? Isidora cerró los ojos, pero las lágrimas seguían saliendo. Apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas. No, no me siento culpable, respondió Ernesto a la pregunta que Isidora no había oído. Son negocios, no es nada personal. La estoy utilizando como una herramienta. Cuando se acabe, desapareceré. Ella quedará con deudas, tal vez una demanda, pero eso ya no es mi problema. Unos pasos se acercaron a las escaleras. Isidora se detuvo para respirar. Muy bien, tengo que terminar unas cosas más, dijo Ernesto. Luego iré a verte. Espérame, mi amor. Subió las escaleras. Isidora oía cada paso, cada crujido de los escalones. Su corazón latía tan fuerte que pensó que él lo oiría. Pero no se movió, no respiró. Ernesto entró en el dormitorio. Isidora pudo ver su silueta a través del fino hueco entre la cortina y la pared. Se acercó a la mesilla que había junto a la cama, abrió un cajón, sacó unos papeles y los metió en un maletín. Luego se quedó mirando por la ventana, e Isidora temió que notara que la cortina se balanceaba ligeramente. Pero no se dio cuenta. Ernesto se volvió y salió del dormitorio. Pasos en la escalera, por el pasillo. El portazo de la puerta principal, el sonido de un coche que arrancaba y se alejaba. Isidora esperó unos minutos más, escuchando el silencio. Cuando estuvo segura de que se había ido, salió de detrás de la cortina. Le temblaban las piernas y la cabeza le latía con fuerza. Se acercó a la cama, se tumbó en el borde y se abrazó a sí misma. Todo lo que había dicho era cierto. Lo había oído todo. No se casó con ella por amor. La está utilizando. Planea realizar transacciones ilegales a través de sus cuentas y luego desaparecer. Dejarla con deudas, con problemas, con una vida arruinada. Y ella ni siquiera preguntó lo que estaba firmando. Se limitó a confiar. Isidora se sentó en la cama, mirando al vacío. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secó. Abajo, en la cocina, el pollo hervía a fuego lento y las velas ardían sobre la mesa. La cena romántica que había preparado para el hombre que la había traicionado. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así. Tal vez media hora, tal vez una hora. Luego se levantó, bajó las escaleras, apagó las velas y la música. Puso el pollo en la nevera. Se sentó a la mesa y apoyó la cabeza entre las manos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hago ahora? No había respuesta. Solo había frialdad en su interior, vacío y miedo a lo que pudiera ocurrir a continuación. Isidora estaba sentada a la mesa, con la mirada fija en un punto y no se atrevía a moverse. Sus pensamientos se mezclaban y superponían, creando una cacofonía de miedo, resentimiento y desconfianza. Las palabras de Ernesto sonaban en su cabeza como un disco rayado. Una tapadera perfecta. Crédulo como un niño. Nada personal, solo negocios. Cada frase dolía más que la anterior. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así. Quizá 10 minutos, quizá una hora. El tiempo había perdido su sentido. Finalmente sacudió la cabeza, obligándose a pensar racionalmente. No podía quedarse ahí sentada. Había que hacer algo. ¿Y qué había que hacer? ¿Llamar a sus padres? No. Beatriz se pondría histérica, Ramiro callado, sin saber qué decir. Osvaldo dirá estupideces. Tal vez incluso intente venir aquí y provocar un escándalo. Eso no ayudará. Paloma. Debería llamar a Paloma.
Isidora sacó el teléfono, buscó el número de su amiga y pulsó llamar. El tono de llamada se hizo eterno. Por fin contestó Paloma. Hola, ¿cómo estás? Su voz era alegre, jovial. Paloma. A Isidora apenas le salieron las palabras. Necesito ayuda. El tono cambió al instante. ¿Qué te ocurre? No puedo explicártelo por teléfono. ¿Puedo ir a verte? Sí, claro. ¿Ahora mismo? Sí. Espera, estoy en casa. ¿Recuerdas la dirección? Sí, me acuerdo. Isidora tiró el teléfono sobre la mesa. Se levantó sobre piernas rígidas. Tenemos que salir de aquí. Ahora mismo. Antes de que Ernesto vuelva. Subió al dormitorio. Se puso unos vaqueros y una camiseta. Cogió el bolso y metió en él los papeles, la cartera y el cargador del móvil. Bajó las escaleras. Se puso las zapatillas y salió de casa. Fuera estaba oscuro. Las farolas ardían tenuemente. Isidora caminó rápidamente hacia la salida del asentamiento. El guardia de la entrada levantó la cabeza cuando ella se acercó. Buenas noches, señora Ibarra. ¿Se marcha? Sí, a ver a un amigo. ¿Le pido un taxi? No, gracias, ya lo llamo yo. Salió a la puerta, sacó su teléfono, reservó un coche en la aplicación. El taxi llegó 5 minutos después. Isidora se sentó en el asiento trasero y dio la dirección. El conductor asintió, puso la música y arrancó el coche. El trayecto duró unos 20 minutos. Paloma vivía en un barrio antiguo, en un edificio de apartamentos en el tercer piso. Isidora pagó al conductor, bajó y subió las escaleras. Paloma abrió la puerta sin esperar a que sonara el timbre. Debía de estar mirando por la mirilla. ¡Pasa! Se hizo a un lado, dejando entrar a su amiga. Isidora entró en el piso y solo entonces, en el entorno familiar donde Paloma y ella habían pasado tanto tiempo juntas, sintió que la tensión se liberaba un poco. Le fallaron las piernas y se dejó caer en el sofá del salón. Paloma se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. ¿Qué te pasa? Estás muy pálida. Isidora abrió la boca, pero no le salieron palabras. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar lo que ella misma aún no había comprendido del todo? Espera, se levantó Paloma. Voy a hacer café. Necesitas algo caliente para beber. Se fue a la cocina, e Isidora oyó el ruido del agua que se vertía, el ruido de la cafetera. Paloma regresó unos minutos después con 2 tazas. Colocó una delante de Isidora. Bebe y habla. Isidora cogió la taza, la rodeó con las palmas de las manos, sintiendo el calor. Bebió un sorbo. El café era fuerte, dulce. Tomó otro sorbo, dejó la taza sobre la mesa y empezó a hablar. Al principio las palabras le salían con dificultad, confusas, inconexas. Habló del segundo día después de la boda, de cómo se había quedado sola en casa, de cómo había decidido preparar la cena, de cómo Ernesto había vuelto pronto y ella se había escondido detrás de la cortina para sorprenderle, y de lo que había oído. Paloma escuchaba sin interrumpir, solo frunciendo cada vez más el ceño. Cuando Isidora terminó, se hizo un gran silencio en la habitación. ¿Seguro que has oído bien?, preguntó Paloma con cautela. Estaba a 2 metros de él. Isidora apretó los puños. Oí cada palabra. Hablaba con una mujer. La llamaba mi amor, mi favorita. Decía que yo era la tapadera perfecta, que haría transacciones ilegales a través de mis cuentas y desaparecería. Jesús, exhaló Paloma. Te dije que todo estaba pasando demasiado rápido. Hace 6 meses que nos conocemos y ya estamos casados. Era sospechoso desde el principio. Lo sé, le tembló la voz a Isidora. Soy una idiota. Confié en él. Creía que era un buen hombre. No eres idiota. Solo confiaste en él. Eso es normal. ¿Normal? Firmé unos papeles sin siquiera leerlos. Dijo que era una formalidad para la propiedad conjunta, y le creí. Ni siquiera le pregunté qué ponía. Paloma cogió la mano de su amiga y la apretó. Isidora, escúchame. Ahora no es el momento de culparte. Tienes que actuar. No puedes volver con él y fingir que no sabes nada. ¿Pero qué puedo hacer? Ir a la policía. Isidora se estremeció. ¿A la policía? Sí, inmediatamente. Está planeando cometer un crimen, usar tus documentos, tus cuentas. Debes protegerte. Y si no me creen, no tengo pruebas. Solo le oí hablar. Es suficiente para empezar una investigación. La policía lo investigará.
Pero no hay tiempo que perder. Si empieza a portarse mal, será demasiado tarde. Isidora cerró los ojos y se llevó las palmas a la cara. Paloma tenía razón. Deberíamos ir a la policía. Pero solo pensarlo le daba miedo. ¿Qué diría? ¿Cómo lo explicaría? ¿Y si Ernesto se enteraba de que le había delatado? ¿Es peligroso?, preguntó Paloma de repente. ¿Podría hacerte daño? No lo sé, respondió Isidora con sinceridad. Nunca ha sido agresivo, pero no sabía que era un delincuente. Entonces con más razón había que ir a la policía. Ya. Ahora, es tarde. La policía está abierta las 24 horas del día. Vámonos. Paloma se levantó, tirando de su amiga por el brazo. Isidora se levantó, sintiendo que le temblaban las rodillas. Salieron del piso, bajaron las escaleras y subieron al coche de Paloma. El viejo sedán arrancó al tercer intento y partieron. La comisaría estaba en el centro de la ciudad. Era un edificio viejo con pintura desconchada y rejas en las ventanas. Paloma aparcó en la entrada y entraron. Un policía de mediana edad estaba sentado en el despacho, hojeando unos papeles. Levantó la vista cuando se acercaron. ¿Qué desea? Tengo que denunciar un delito, dijo Isidora con voz temblorosa. El policía la miró atentamente. ¿Qué tipo de delito? Fraude financiero. Mi marido planea utilizar mis documentos para realizar transacciones ilegales. De acuerdo. Ahora la remitiré a un detective de la Unidad de Delitos Financieros. Tome asiento. Espere unos minutos. Cogió el teléfono, marcó un número, dijo algo. Luego colgó y señaló con la cabeza un banco pegado a la pared. El detective Montes bajará enseguida. Él se ocupará de ustedes. Isidora y Paloma se sentaron en el banco. La espera duró unos 10 minutos. Isidora miró el reloj de pared, escuchando el tic-tac, intentando no pensar en lo que pasaría a continuación. Finalmente, un hombre de unos 40 años, con una camisa arrugada y unos pantalones oscuros, bajó las escaleras. Su rostro estaba cansado, con sombras bajo los ojos, pero su mirada era aguda y alerta. Se acercó al oficial de guardia, le preguntó algo, y éste asintió hacia Isidora y Paloma. ¿Señora Ibarra?, preguntó el hombre acercándose. Sí, soy yo, Detective Faustino Montes, Unidad de Delitos Financieros. Venga al despacho y hablaremos. Subieron al primer piso, recorrieron un largo pasillo y entraron en una pequeña habitación con un escritorio, dos sillas y un armario metálico en un rincón. Montes se sentó ante el escritorio y les indicó con un gesto que se sentaran frente a él. Sacó un cuaderno y un bolígrafo. Cuéntame qué pasó. Isidora empezó a contar de nuevo, pero esta vez con más calma, más coherentemente. Montes escuchaba sin interrumpir, anotando de vez en cuando algo en su cuaderno. Cuando terminó, la miró atentamente. ¿Cuándo te casaste? Hace 3 días. ¿Qué papeles firmaste? Unos papeles. Ernesto dijo que eran para bienes comunes. No los leí con atención, solo los firmé. ¿Todavía tiene copias de esos documentos? No, se los llevó todos. Montes asintió, escribió algo. ¿Tiene acceso a sus cuentas bancarias? Sí, pero hace tiempo que no lo compruebo. Ernesto dijo que iba a investigar las finanzas. Compruébalo, tan pronto como sea posible. Mira si ha habido alguna transacción sospechosa. Lo haré. Dijiste que le oíste hablar de una mujer. ¿Dijo su nombre? No, solo querida, favorita. ¿Tiene alguna idea de a quién podría haber estado viendo? No, ni siquiera me di cuenta de que salía con alguien. Montes se reclinó en la silla y se frotó el puente de la nariz. Verá, señora Ibarra, el problema es que no tenemos pruebas directas. Usted oyó la conversación, pero no es una grabación, no son testigos. No puedo detener a un hombre basándome en meras sospechas. Pero si está planeando cometer un delito. Paloma no pudo soportarlo más. La está utilizando. Montes la miró con calma. Comprendo su preocupación. Pero la ley es la ley. Necesito pruebas. Podría iniciar una auditoría de las actividades de Ernesto Ibarra, solicitar documentos, comprobar sus transacciones financieras. Pero eso llevaría tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Isidora. Unos días, tal vez una semana. Y en ese tiempo podría desaparecer. Podría, asintió Montes. Por eso tienes que irte a casa y comportarte como siempre. Isidora lo miró fijamente. ¿Volver? ¿Quieres que vuelva con él? Sí. Si sospecha que sabes algo, podría acelerar sus planes.
o desaparecer ahora mismo. Tienes que fingir que no ha pasado nada, estar con él, hablarle, actuar como una esposa. Mientras tanto, reuniremos pruebas. Es peligroso, dijo Paloma. La estás dejando sola con un criminal. La señora Ibarra dijo que nunca ha sido violento. Si eso es cierto, el riesgo es mínimo. Pero si se va, todo se vendrá abajo. Se dará cuenta de que está expuesto y lo perderemos. Paloma abrió la boca para objetar, pero Isidora la detuvo con una mano en el hombro. Lo haré, dijo en voz baja. Isidora, ¿estás segura? No tengo elección. Si me voy ahora, él desaparecerá y yo me quedaré con deudas y una vida arruinada. Tengo que llegar hasta el final. Montes asintió con aprobación. Una decisión sensata. Empezaré la inspección mañana a primera hora. Intentaré actuar con rapidez. Si encuentro algo concreto, me pondré en contacto con usted. Sacó una tarjeta de visita y se la entregó a Isidora. Este es mi número. Llámame cuando quieras si ocurre algo. Si te sientes amenazada, si empieza a actuar de forma sospechosa, si algo va mal, llame enseguida. Isidora cogió la tarjeta y se la metió en el bolsillo. Gracias. Una cosa más, añadió Montes. ¿Intenta averiguar más cosas? Si habla de sus planes, de sus cuentas, de la gente con la que trabaja, recuérdalo. Me ayudará a reunir pruebas más rápido. Lo haré. Salieron del despacho, bajaron las escaleras y salieron al exterior. El aire nocturno era fresco, fresco. Isidora inspiró hondo, intentando calmar los nervios. Paloma arrancó el coche, pero no se movió. ¿De verdad quieres volver con él? Sí, es una locura. Puede ser, pero es la única manera. Paloma suspiró, apoyó las manos en el volante. De acuerdo, pero prométeme que tendrás cuidado. Y me llamarás. Todos los días. Si no lo haces, iré yo misma a sacarte de allí. Te lo prometo. Condujeron de vuelta al recinto vigilado. El viaje fue silencioso. Isidora miraba por la ventana, intentando ordenar sus pensamientos. Tenía que volver a la casa donde la esperaba el hombre que la había traicionado. Fingir que no sabía nada. Sonreír, hablar, fingir que todo iba bien. No sabía si tenía fuerzas. Paloma paró el coche en la puerta del pueblo. ¿Seguro que no quieres que entre contigo? No, si Ernesto está en casa, te preguntará por qué estás aquí. Será mejor que entre sola. Paloma abrazó a su amiga, fuerte, largamente. Llama, susurró. Prométemelo. Te lo prometo. Isidora salió del coche, cruzó la verja y saludó al guardia. Este asintió y la dejó pasar. Llegó a la casa, se detuvo en la puerta y sacó las llaves. Respiró hondo. Abrió la puerta y entró. La casa estaba silenciosa, oscura. La única luz encendida estaba en el salón. Isidora pasó por allí. Vio a Ernesto. Estaba sentado en el sofá, viendo la televisión. Cuando oyó pasos, se dio la vuelta. «Ah, has vuelto», dijo. «¿Dónde has estado?» «En casa de una amiga», contestó Isidora, intentando que su voz sonara natural. Paloma llamó, con ganas de hablar. «Ya veo. ¿Has comido?» «No, no me apetecía». «Pues acuéstate. Pareces cansada». «Sí, supongo que sí». Isidora subió al dormitorio, cerró la puerta y se tumbó en la cama. Le temblaban las manos. Las cerró en un puño y se las apretó contra la frente. Había comenzado. Ahora tenía un papel que representar, fingir y esperar a que el detective Montes encontrara las pruebas. Solo esperaba que hubiera tiempo suficiente. A la mañana siguiente, Isidora se despertó como si no hubiera dormido nada. Se tumbó junto a Ernesto, mirando al techo, escuchando su respiración constante. Él dormía tranquilo, sereno, como si nada hubiera pasado, y ella no podía pegar ojo. Cada vez que empezaba a dormirse, le venían a la mente las palabras de él. Cobertura perfecta. Confiar como un niño. Y volvía a abrir los ojos, mirando a la oscuridad, apretando los puños bajo la manta. Ahora tenía que fingir, día tras día, actuar como si nada hubiera cambiado, ser una esposa cariñosa, sonreír, cocinar, hablar, no mostrar miedo, ni ira, ni disgusto. No sabía si tenía fuerzas. Ernesto se despertó hacia las 8. Se estiró, bostezó, se volvió hacia ella. «Buenos días». «Buenos días», contestó Isidora, obligándose a sonreír. «¿Qué vamos a hacer hoy?» «No lo sé. Quizá prepare algo rico para comer».
Es una buena idea. Trabajaré en el estudio y luego almorzaremos juntos. Se levantó y fue a ducharse. Isidora permaneció tumbada, mirando al techo. Todo su interior estaba tenso, pero no podía permitirse quebrarse. Tenía que aguantar, por su propio bien, por el bien del detective Montes, para que éste tuviera tiempo de reunir pruebas. Se levantó, se vistió y bajó a la cocina. Preparó el desayuno, huevos revueltos, tostadas, zumo de naranja recién exprimido. Ernesto bajó 20 minutos después, se sentó a la mesa y empezó a comer. Isidora estaba sentada enfrente, bebiendo su café, mirándole. Parecía relajado, contento. El hombre que planeaba arruinarle la vida estaba sentado frente a ella, masticando una tostada como si fuera un día cualquiera. Está delicioso, dijo. Eres una buena cocinera. Gracias. Hoy tengo que hacer unas llamadas. Luego quizá vaya a ver a los socios. ¿Estarás en casa? Sí. No tengo a dónde ir. Si te aburres, llama a una amiga. Paloma. ¿Así se llama? Sí, Paloma. Ernesto terminó el café, se levantó, besó a Isidora en la coronilla y entró en el estudio. Oyó la puerta cerrarse. El chasquido de la cerradura. Estaba cerrada. Siempre estaba cerrada cuando él trabajaba. Ella no lo había notado antes. Pensó que él no quería distraerse. Ahora se daba cuenta de que ocultaba algo. Isidora recogió la mesa y fregó los platos. Luego sacó su teléfono y consultó la aplicación bancaria, como Montes le había aconsejado. Abrió una cuenta y consultó las últimas transacciones. Todo parecía normal. Pequeñas compras, facturas de servicios. Nada sospechoso. Nada sospechoso. Colgó el teléfono, se apoyó en el escritorio y cerró los ojos. ¿Cuánto duraría esto? ¿Un día? ¿Dos? ¿Una semana? El detective Montes dijo que la comprobación de antecedentes llevaría tiempo. ¿Pero cuánto tiempo exactamente? La voz de Ernesto llegó desde el despacho. Estaba al teléfono, pero no podía distinguir las palabras porque la puerta era demasiado gruesa. Isidora se acercó para escuchar. La voz sonaba comercial, tensa. Luego se calló y se hizo el silencio. Unos minutos después se abrió la puerta del despacho. Ernesto salió, vestido de traje, con un maletín en la mano. Tengo que irme. Volveré esta noche. Volveré esta noche. ¿Qué quieres cenar? Cualquier cosa. Sorpréndeme. Volvió a besarla esta vez en los labios. E Isidora apenas se contuvo para no retroceder. Pero se quedó quieta, dejando que la besara, e incluso intentó corresponder al beso. Cuando él se apartó, Isidora se apoyó en la pared y se limpió los labios con el dorso de la mano. Le daba asco, asqueada de estar fingiendo, asqueada de haber dejado que la tocara. Pero no tenía elección. Llamó a Paloma. Hola, ¿cómo estás? La voz de su amiga era preocupada. Estoy bien, estoy aguantando. ¿No sospecha nada? No, está actuando normal. ¿Y el detective? ¿Ha estado en contacto? No, está tranquilo. Dios, Isidora, estoy tan preocupada por ti. Tal vez debería venir. ¿Sentarme contigo? No, no lo hagas. Ernesto podría volver temprano, empezar a hacer preguntas. Prefiero seguir en contacto por teléfono. No hay problema. Pero si necesitas algo, llámame enseguida. Cuando quieras. Te lo prometo. Isidora colgó el teléfono. Fue al salón y se tumbó en el sofá. Le dolía la cabeza por la falta de sueño. Sentía el cuerpo pesado, como si le hubieran echado plomo. Cerró los ojos. Intentó descansar. Pero el sueño no llegaba. Su mente se llenó de pensamientos, uno más oscuro que el otro. Así pasó el primer día, luego el segundo, el tercero. Isidora cocinaba, limpiaba, sonreía a Ernesto cuando llegaba a casa. Él hablaba de negocios, de reuniones con socios, de planes para el futuro. Ella escuchaba, asentía, hacía preguntas. Por dentro estaba tensa, pero por fuera se mostraba tranquila, sumisa, cariñosa. Ernesto no vio la trampa, o fingía no verlo. A veces se metía en su estudio, se encerraba, hablaba por teléfono. Isidora se acercaba a la puerta y escuchaba, pero a través de la gruesa madera no oía casi nada. Solo retazos de frases, una voz apagada. Trató de recordar algo para decirle a Montes, pero había poca información. Por la noche no durmió. Se tumbó junto a Ernesto, escuchando su respiración, escuchando todos los sonidos de la casa.
el crujido de las tablas del suelo, el susurro de los árboles junto a la ventana, el ladrido lejano de los perros. Cada sonido la hacía estremecerse, tensa, esperando algo aterrador. Paloma llamaba todas las noches, a las 9 en punto. Isidora contestaba brevemente, con una sola palabra. ¿Va todo bien? Sí. ¿No sospecha nada? No. ¿Se ha puesto en contacto el detective? Todavía no. Aguanta, Isidora. Pronto terminará. Eso espero. Han pasado 5 días, luego 6. Isidora sintió que sus fuerzas se agotaban. Cada vez era más difícil fingir. La sonrisa se congeló en su rostro. Las palabras eran difíciles de decir. Temía que Ernesto se diera cuenta de que algo andaba mal. Pero él no parecía ver nada, o no quería verlo. Al séptimo día, ya entrada la noche, mientras estaban sentados en el salón viendo una película, Ernesto se volvió de repente hacia ella. «Pareces cansada». Isidora se estremeció. «Sí, un poco. No duermo bien». «¿Por qué?» «No lo sé. Supongo que no estoy acostumbrada a mi nuevo hogar». «¿Quieres que te compre pastillas para dormir?» «No, estoy bien. Se me pasará solo». Ernesto asintió y volvió a ver la película. Isidora exhaló un suspiro de alivio. Se lo había creído. Por ahora. Aquella noche no volvió a dormir. Se quedó con los ojos abiertos, mirando la oscuridad, pensando en lo que ocurriría a continuación. ¿Qué pasaría si el detective Montes no encontraba pruebas? ¿Qué pasaría si Ernesto conseguía llevar a cabo sus operaciones y desaparecía? Se quedaría sola, con deudas, con su vida arruinada, con el estigma de ser una criminal. No, ella no podía permitir que eso sucediera. Al octavo día por la mañana temprano, cuando el cielo apenas empezaba a clarear, Isidora oyó que llamaban a la puerta. Un golpe fuerte o insistente. Se sobresaltó. Abrió los ojos. Ernesto seguía durmiendo al lado, incapaz de oír nada. El golpe se repitió, aún más fuerte. Isidora se levantó, se puso una bata y salió del dormitorio. Bajó las escaleras y se dirigió a la puerta. Miró por la mirilla. El detective Montes y varios policías uniformados estaban en el umbral. El corazón de Isidora latió más deprisa. Abrió la puerta. «Buenos días, señora Ibarra», dijo Montes. «Hemos venido a buscar a su marido». Isidora se apartó en silencio, dejándoles pasar. Los policías entraron en la casa. Montes se quedó en el umbral, mirándola atentamente. «¿Dónde está?» «Arriba, en el dormitorio, dormido». «Enséñamelo». Isidora subió las escaleras. Los policías y Montes la siguieron. Abrió la puerta del dormitorio. Ernesto seguía dormido, de lado, abrazado a la almohada. Montes asintió a los policías. Dos de ellos se acercaron a la cama, uno tocando el hombro de Ernesto. «Señor Ibarra, despierte». Ernesto abrió los ojos, parpadeó, sin darse cuenta inmediatamente de lo que ocurría. Entonces vio a los policías y se sentó bruscamente en la cama. «¿Qué? ¿Qué está pasando aquí?» «Ernesto Ibarra queda detenido», dijo Montes al entrar en la habitación. «Bajo sospecha de estafa, blanqueo de capitales y preparación para cometer delitos financieros, utilizando la identidad de Isidora Valverde». Ernesto lo miró fijamente, con el rostro pálido. «¿Qué? Ha habido un error». «No hay ningún error. Levántese, por favor». Los policías levantaron a Ernesto de la cama, le dieron la vuelta y le esposaron. El metal chasqueó y Ernesto se sacudió, intentando liberarse. «Quiero a mi abogado». «No tenéis derecho». «Tenemos derecho», replicó Montes con calma, sacando un papel del bolsillo. «Aquí está la orden de detención, firmada por un juez anoche. Tenemos pruebas de su actividad delictiva. Documentos, registros telefónicos, declaraciones de testigos». Ernesto miró a Isidora que estaba en la puerta. Entrecerró los ojos. «Fuiste tú», siseó. «Fuiste tú quien me denunció». Isidora permaneció en silencio, mirándolo con calma. Sus emociones bullían en su interior. Miedo, ira, alivio. Pero por fuera estaba tan fría, tan quieta como una estatua. «Sí», dijo al fin. «Soy yo. Te oí hablar. Hace una semana. Creías que no estaba en casa, pero sí estaba, escondida detrás de la cortina del dormitorio. Escuché cada palabra. La cara de Ernesto se contorsionó de rabia. «Tú, zorra, te vas a arrepentir de esto. Encontraré la manera de vengarme.
Te arruinaré la vida. Ya lo intentaste, dijo Isidora, y su voz era firme. Pero no funcionó. Ernesto se abalanzó hacia adelante, pero la policía lo retuvo, tirando de él hacia la salida. Gritó, arremetió, amenazó. Su voz resonó por toda la casa hasta que lo sacaron fuera y lo metieron en un coche de policía. Montes se quedó en la casa, cerró la puerta, se volvió hacia Isidora. Lo has hecho bien, dijo. Has aguantado bien. Gracias. Isidora se hundió en el sofá del salón, sintiendo que le flaqueaban las piernas. ¿Qué pasa ahora? Ahora empieza la investigación. Tendrás que declarar, responder a las preguntas del investigador. El proceso llevará tiempo, quizá unos meses, pero tenemos suficientes pruebas. No se saldrá con la suya. ¿Qué hay de mí? ¿Estoy bajo sospecha? No. Hemos establecido que actuaste sin saberlo. Firmaste documentos sin saber lo que significaban. Eres una víctima, no una cómplice. Isidora cerró los ojos y exhaló un suspiro de alivio. Una víctima. Sí, lo era. Era una víctima. Una víctima ingenua, crédula y estúpida. Tienes que salir de aquí, dijo Montes. Esta casa pertenece a Ernesto Ibarra y será detenido como prueba. Puede llevarse sus cosas, pero ya no puede vivir aquí. Ya veo. ¿Tienes a dónde ir? Sí, a casa de mis padres. Bien, bien. Llámalos. Diles que vengan a buscarte. Isidora sacó el teléfono y marcó el número de su padre. Sonó largo rato, luego contestó Ramiro, con la voz soñolienta, ronca. Hola, papá. Papá, soy yo. Isidora. Papá, soy yo. ¿Estás llorando? No se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no podía sentirlas. Papá, ¿puedes venir a buscarme? ¿A dónde? A casa. A casa de Ernesto. Tengo que irme de aquí. ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha hecho daño? Te lo contaré más tarde. Ven aquí, por favor. Ya voy. Espera. Ramiro llegó 40 minutos después. Isidora ya había empacado sus cosas en 2 bolsas. Pocas cosas. Casi nada. La mayor parte de la ropa que colgaba de su armario se la había comprado Ernesto, y no quería llevársela. Solo lo que había tenido antes de casarse. Su padre entró en la casa, abrazando en silencio a su hija. No hizo preguntas, no exigió explicaciones. Simplemente cogió las bolsas y las llevó al coche. Isidora miró la casa por última vez. Grande, hermosa, extraña. Hacía poco más de una semana que vivía aquí, pero le parecía toda una vida. Montes los acompañó hasta el coche. Estaré en contacto, dijo. Te llamaré cuando necesite tu declaración. De acuerdo. Entraron en el coche, Ramiro arrancó el motor y partieron. El viaje transcurrió en silencio. El padre no decía nada, solo miraba de vez en cuando a su hija. Isidora miraba por la ventanilla, las calles, las casas, la gente que pasaba. Una mañana normal, un día normal. Nada había cambiado para ellos, pero para ella todo había cambiado. Cuando llegaron al piso de sus padres, Beatriz y Osvaldo ya estaban en el rellano. La madre vio a su hija, extendió las manos y corrió hacia ella. Isidora, ¿qué ha pasado? ¿Qué haces aquí? Isidora abrazó a su madre, se apretó contra ella, y solo entonces se permitió llorar de verdad. No en voz baja, ni discretamente, sino en voz alta, sollozando como una niña. Beatriz le acarició la cabeza, le susurró algo tranquilizador, llorando con ella. Está bien, hija mía, está bien. Estás en casa, estás a salvo. Entraron en el piso. Osvaldo puso la tetera en silencio, sacó las tazas. Ramiro llevó las bolsas al cuarto de Isidora. Volvió, se sentó a la mesa. Isidora se sentó a su lado, se secó las lágrimas, trató de calmarse. Cuéntame qué pasó, dijo Beatriz, sentándose frente a ella. E Isidora se lo contó, todo, desde el principio, sobre la conversación que había oído por casualidad, sobre la visita a la policía, sobre la semana de fingimiento, sobre la detención de hoy. Los padres escucharon en silencio, con los rostros cada vez más sombríos. Lo sabía, susurró Beatriz cuando Isidora hubo terminado. Sentí que algo iba mal, demasiado bueno para ser verdad. Es un cabrón, dijo Osvaldo apretando los puños. Si lo hubiera sabido antes, No habrías hecho nada, dijo Ramiro con calma.
Y menos mal que no lo sabías. Isidora lo hizo sola. Hizo lo correcto, inteligente. Miró a su hija y había orgullo en sus ojos. Estoy orgulloso de ti, dijo. Eres fuerte, más fuerte de lo que pensaba. Isidora volvió a llorar, pero esta vez de alivio. Osvaldo puso la tetera sobre la mesa y sirvió té para todos. Se sentaron juntos, en la estrecha cocina, a la vieja mesa, e Isidora sintió que el calor de su presencia llenaba poco a poco el vacío de su interior. Estaba en casa, por fin en casa. Más tarde, cuando Beatriz y Ramiro se acostaron, Isidora salió al balcón. El aire de la noche era fresco. Inspiró hondo y cerró los ojos. Por primera vez en muchos días sintió que podía respirar tranquila. Sin miedo, sin tensión, sin fingimiento. Ernesto había sido detenido. Ella era libre. Le esperan dificultades. La investigación, el juicio, las preguntas, el juicio de los que la rodean. Pero lo superará. Ya había superado lo peor. Isidora abrió los ojos y miró la ciudad que se extendía a sus pies. Las luces de las ventanas, las calles, silenciosas y vacías. En algún lugar, Ernesto estaba sentado en una celda, furioso tramando venganza. Pero ese ya no era su problema. Volvió a su habitación, se tumbó en su vieja cama, se cubrió con una manta, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo se durmió plácidamente, sin pesadillas, sin miedo. Todo había terminado, y ahora podía empezar de nuevo.